¿Querés saber cómo conseguir mucha miel de una manera muy rápida en Grow a Garden y así de esta manera conseguir millones con las nuevas plantas? Bueno, quédate hasta el final del video. Bueno, aprovechando que estoy en el evento de miel, para los que no saben, el sábado salió la nueva actualización del evento de abejas y con esto llegó como una nueva forma de moneda que es la miel. Bueno, para conseguir miel lo que tenemos que hacer es esperar al evento, una de las abejas que salen vayan y piquen una fruta nuestra, como podemos ver que pasó ahí. Y bueno, una vez que la haya polinizado, nosotros lo que vamos a tener que hacer es agarrar esa fruta, venir hasta acá y dárselo a este chabón. Y bueno, una vez que se la damos y rellenamos esto de 10 kilos, lo que va a hacer es se va a procesar la miel y se va a llenar este jarrón de acá. Y así podemos después venir con el dinero que tengamos y bueno, tradear por ciertas cosas, como puede ser un pack de flores, que bueno, acá tenemos dos, la vamos a comprar a ver qué nos tocan después. Y bueno, después también tenemos la semilla nectarine o el hub fruit semilla. También tenemos un aspersor de miel, que esto lo que hace es que todas las frutas que nacen con el aspersor se van a polinizar automáticamente. Después tenemos el huevo de abeja, que podemos conseguir estas, que después, bueno, voy a hablar un poco más adelante. Y bueno, tenemos pues, decoraciones, una silla, una antorcha, un wall weight y bueno, y entre otras cosas. Pero bueno, tenemos un problema en esto, que para esperar a que las abejas polinicen nuestras flores hay que esperar una hora el evento. Entonces, ¿hay una manera de que podamos conseguir frutas polinizadas de una manera más rápida? Sí, hay una manera. No una, sino que varias. ¡Aguantá! Pero bueno, para esto vamos a necesitar varias plantas, que bueno, las que yo recomiendo, que es la que más tengo también, es la de coco o la de mango o la de vistal, que bueno, yo solamente tengo la de coco, pero bueno, la de mango y la otra sirve porque bueno, después les voy a mostrar. Porque ¿qué pasa? Nosotros necesitamos 10 kilos para llenar eso y nos den una jarrita. Y el coco fácilmente supera los 10 kilos, ya que si lo dejamos un buen tiempo, queda bastante grande el coco y supera fácilmente los 10 kilos. ¿Yo qué voy a hacer ahora? Bueno, les voy a mostrar, voy a sacar todos los cocos, así que lo voy a poner en cámara rápida. Y bueno, además de que es muy pesado el coco, las abejas suelen picar mucho el coco. ¿Por qué? No sé, pero bueno, así que yo les recomiendo conseguir la planta de coco, ya que además sale 4.000, si no me equivoco, la semilla, o un toque más cara, pero es bastante barata de conseguir. Bueno, ahí ya conseguí todas las semillas y ahora voy a agarrar una semilla de, no sé, por ejemplo, una de bambú que tengo acá. No es agarrado, hubiese agarrado esta mejor. Ahí está. Bueno, voy a agarrar esta semilla de bambú y les voy a mostrar ahora mismo que cualquier coco que tenga en la mano va a superar los 10 kilos fácilmente. Por ejemplo, este pesa casi 18 kilos, este 14 kilos, casi 15 kilos pesa este 15 kilos y medio. Y vamos a abrir el inventario y este pesa casi 11 kilos, que termina siendo más alto que los 10 kilos. Después tenemos esta de 10 kilos y medio, 15 kilos y medio, 17 kilos. Creo que ahí ya se entendió bastante. Así que con todos estos cocos que yo tengo acá, literalmente ya tengo un montón de jarroncitos que puedo ir reclamando. Es más, se lo voy a dar, a ver, ahí está. Ahí ya se lo di y como pueden ver, ya empieza a procesarse toda la miel para caer en el jarroncito. Y si yo por ejemplo agarro el bambú, que a ver, que ahora no sé dónde está. Bueno, acá tengo el bambú y como pueden ver es bastante grande y pesa tan solo 4 kilos y medio. Así que con esto tendríamos que conseguir 2 bambú o bueno, hasta más, depende del peso que consigamos. Pero tendríamos que conseguir varios. Y con el coco, cualquiera que agarremos va a pesar más de 10 kilos. Así que de esta manera vamos a conseguir muy fácil una jarrita y que nos dé 10 de miel. Y bueno, después tenemos la planta como el mango, ya que nos da bastantes frutas como el coco y que también fácilmente supera los 10 kilos. Y lo mismo con el Vistals, que bueno, les voy a estar dejando fotos de todo esto. Muy fácilmente supera los 10 kilos y así podemos conseguir bastante miel y no tenemos que esperar varias horas al evento para conseguir un tarrito de miel.
Así que bueno, antes de que yo te diga el tercer método, te voy a estar invitando a que te suscribas, le des like y active la campanita si te está sirviendo. Y bueno, ahora sí, vamos con el tercer método. Que bueno, el tercer método es consiguiendo las mascotas, ¿no? Del evento, que son de abejas. Así que, bueno, es medio difícil encontrar el huevo de abeja. Yo hasta ahora no lo vi en ningún momento en la tienda. Pi, pi, pi. Pi, 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 pi. Si conseguimos literalmente cualquiera de las 5, lo que hace es que cada cierto tiempo, depende cuál tengamos, puede durar hasta 25 minutos o un poco menos, va a picar una de nuestras frutas y la va a estar polinizando automáticamente sin tener que esperar el evento. Ese método es un toque más tardado, por eso lo dejé para lo último, ya que para mí el mejor es la de tener las plantas estas que nos dan muchos frutos. Y bueno, las abejas pican bastante. Así que bueno, ahora lo que vamos a hacer es, vamos a abrir esto es lo que compré, que a ver, no sé dónde está. Vamos a abrir esto y vamos a ver qué nos dan, si nos dan frutas buenas o frutas malas, por favor. ¡Ah! Legendario, sí, 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 legendario, legendario. A ver, vamos a abrir el otro. Vamos a ver qué nos da. Suerte, suerte, por favor. ¡Ah! No, casi no da una legendaria. Pero bueno, a ver, quiero ver cuál es la legendaria que me dieron. Porque la más complicada no creo que sea. Ok, creo que me dieron esta, ¿no? Sí, me parece que sí. Bueno, por lo menos un 10% de probabilidad. Así que, bueno, espero que sea una buena planta. Así que mejor la vamos a plantar ahora y le voy a dar para que crezca rápido. A ver, quiero ver dónde está. Eh, no, no sé dónde está, chabón. Acá está. Ok. Bueno, a ver, ¿dónde la podemos plantar? No la puedo plantar, literalmente. La voy a plantar. La voy a plantar acá, ya fue. A ver, le voy a tirar agüita para que crezca rápido. Bueno, ahí está. Le vamos a tirar mucha agua. Tienen que crecer ya, literalmente. ¿Ya habrá crecido? Sí, ¿no? Creo que sí. Bueno, así se ve la planta. Pensé que iba a ser más grande, ¿eh? No, bastante chiquita. Pero bueno, capaz que sigue creciendo más después. Así que bueno, literalmente ese sería las maneras de conseguir mucha miel rápidamente. Y bueno, la más efectiva es la de... Es el primer ejemplo que les traje. Así que si les sirvió, no se olviden de suscribirse, activar la campanita y darle like para más videos de Grow a Garden. Hasta la próxima.